Buenos días, bienvenidos a esta presentación. Hoy veremos el tarjetero de planificación familiar electrónico. Vamos a recordar como introducción que el tarjetero de control de usuarias y usuarios de planificación familiar es de uso obligatorio en todas las unidades médicas de la Secretaría de Salud que otorguen la consulta de planificación familiar. Se considera un valioso instrumento que permite obtener de manera fácil y rápida gran cantidad de datos referentes a las usuarias y usuarios que fueron atendidas y atendidos. El tarjetero, además para servir para el control de citas de las y los usuarios mensualmente, es la fuente de información para obtener el número de usuarias y usuarios activas y activos, dato que debe anotarse en el informe mensual de actividades realizadas en la unidad médica y que ustedes deben de reportar. Por otra parte, en sus tarjetas se encuentra mucha información de importancia que también pueden ser aprovechadas en la realización de evaluaciones del programa de planificación familiar de la unidad, así como para trabajos de investigación. De aquí partimos para lo que es el tarjetero electrónico y, como su nombre lo dice, es un archivo en forma electrónica y que debe de llevarse a la par con el tarjetero manual y físico que contienen en cada uno de sus núcleos. Aquí podemos observar el archivo que deben de contar ustedes en sus computadoras o en sus memorias para poder reportar sus consultas de planificación familiar que vieron. En este caso tiene la extensión Centro de Salud Urbano Colonia Estrella, diciembre del 2025. Esta grabación se está realizando en enero del 2026 y en este archivo van a reportar sus consultas de planificación familiar que hayan tenido y las deben de reportar el primer día hábil del mes de febrero del 2026 al correo suivecoloniaestrella@outlook.es. Y obviamente que si no tienen este archivo, pueden enviar un correo al que les había mencionado para solicitarlo o pasar directamente al área de estadística para pasarles el archivo actualizado. Y en este archivo vienen todas las usuarias captadas y que han reportado de toda la unidad. Y aquí realizaremos una búsqueda del paciente o de la paciente para hacer las modificaciones necesarias. Si es por primera vez, tendremos que capturar todos los datos. Y si es subsecuente, solamente tendremos que modificar las casillas que correspondan a la fecha de la atención y al método que le hemos proporcionado. Este lo veremos en la siguiente sección. Vamos a nuestra computadora y buscamos el archivo PF Centro de Salud Colonia Estrella, diciembre del 2025. Le damos doble clic para poder iniciar la sesión. Recordemos que todos los que den consulta de planificación familiar a usuarias y usuarios deben de reportar esta información. Abierto ya el documento, en la parte inferior tenemos varias carpetas o pestañas. La primera, le damos clic y vamos a encontrar el instructivo de cómo llenar esta hoja o este archivo. Y es prácticamente lo mismo que viene en la tarjeta física. Vamos a tener un apartado de identificación de la unidad. Posteriormente, los datos de identificación del usuario o de la usuaria.
lo que es el CURP y cómo se conforma, la escolaridad, estado civil, económicamente activo, el domicilio, los datos gineco-obstétricos. También vamos a encontrar las enfermedades diagnosticadas, los métodos anticonceptivos, fecha de la consulta y próxima cita. Vienen los catálogos de los códigos mencionados de los métodos anticonceptivos y las claves de los métodos. Así también como la unidad o la cantidad de unidades otorgadas, la dotación permitida según los métodos que vienen, visitas domiciliarias y observaciones válidas. Esta es la primera parte del instructivo. Recordemos que podemos cambiar las carpetas o pestañas en todo momento que queramos para revisar el instructivo. Continuamos con el formato. Aquí en el formato es la hoja de Excel que la podemos imprimir para poder tener una visión más amplia de lo que contiene esta hoja. Aquí lo vamos a ir viendo por partes. En este caso viene el número consecutivo, el expediente, los datos del usuario, como es su nombre, apellido paterno, materno, viene su CURP, el sexo, la fecha de nacimiento, entidad de nacimiento, declara o pertenece a algún pueblo indígena, se autodenomina afroamericano, tiene alguna discapacidad, es migrante, escolaridad, estado civil, económicamente activo o activa, su domicilio, antecedentes gineco-obstétricos, número de hijas, primer embarazo, fecha resolutiva del último evento obstétrico, desea tener más hijos, enfermedades diagnosticadas, y aquí vamos a ver el método anticonceptivo. ¿Ha utilizado algún método anticonceptivo? Método actual, fecha de inicio del método actual, tipo de consulta, aquí vemos que si es primera vez o subsecuente, fecha de la consulta, método otorgado, cantidad otorgada, fecha de próxima cita y bueno, visitas domiciliarias. Esto es prácticamente el formato de la hoja en Excel para capturar sus consultas de planificación familiar. Más adelante veremos en la parte de captura un ejemplo de cómo se debe de rellenar cada parte. Pasemos a la pestaña de captura. Le damos un clic y automáticamente nos lleva a la hoja ya con los datos de las pacientes y los pacientes. Vamos a ver que en la parte superior está identificada ya la unidad. Estamos en Oaxaca, jurisdicción Valles Centrales, municipio Oaxaca de Juárez, la unidad médica, Centro de Salud Colonia Estrella. Somos la ruta 7 y en este caso es el mes de diciembre. También vamos a notar el movimiento de la hoja que es exclusivamente de Excel. Como es una hoja de Excel, en alguna ocasión nos puede aparecer aquí una leyenda
que diga advertencia de seguridad. Los macros se han deshabilitado y va a aparecer un rectángulo con la leyenda habilitar contenido y obviamente le tenemos que dar clic a esa pestaña para que nos pueda dar acceso a los movimientos de la hoja de Excel. Por ejemplo, saben que aquí podemos nosotros filtrar los números. En este caso vamos a buscar a la paciente 89 y vamos a ver quién es la paciente 89. Miren, sale 89, 189, 289, 389 y así sucesivamente. Vamos a darle cancelar, pero también podemos nosotros filtrar por número de expediente y aquí van a aparecer todos los expedientes hasta que nosotros podamos hacer alguna búsqueda. Y asimismo, con el nombre, vamos a buscar a Sara y automáticamente vienen todas las Saras. Sara, Saraí, Saraí con H, Saraí, Saraí Elizabeth. Vamos a desmarcar, seleccionamos todo y le damos a aceptar. Y vuelve a aparecer toda la base de datos. Asimismo podemos filtrar los apellidos, tanto materno como paterno, el CUR, el sexo y todas las pestañas que vienen en la parte de arriba. Si ya tenemos algún dato, lo podemos checar. Nosotros checamos exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero una de las partes más importantes para ver la fecha de la atención de la consulta es darle a clic a la fecha. Seleccionamos, deseleccionamos todo, seleccionamos el 2025 y nos vamos, por ejemplo, a octubre. Vamos a darle a octubre y van a aparecer todas las consultas que se dieron en octubre. En este caso son 2. Vamos a deseleccionar todas y le damos a aceptar. Y vuelven a aparecer todas las consultas de las pacientes. Continuamos con las recomendaciones de la hoja de Excel. Todas las casillas de la hoja deben de ser llenadas, porque si no nos va a marcar espacios de otro color o cuadriculado. Estas que vemos acá les faltan datos, pero podemos observar que hay otras donde todas las casillas están seleccionados de otro color. Dependiendo de la resolución de su monitor, puede variar el color. En este caso es amarillo o puede ser un poquito más oscuro. Estos que están marcados todos los pacientes, si le vamos bajando, podemos ver todas las casillas seleccionadas de ese mismo color. ¿Qué significa esto? Que son autocompletadas con los datos anteriores o posteriores. Por ejemplo, al llenar la CUR, automáticamente se llena el sexo, la fecha de nacimiento y la entidad de nacimiento. Cuando nosotros llenamos estas casillas, se autocompleta las gestas. Y obviamente así también esta casilla y esta casilla.
y no son modificables. Si se dan cuenta, dice que está protegida y no se puede realizar ningún cambio. Le damos a aceptar, más sin embargo, si le damos a esta, si nos aparece, si nos da la opción a las modificaciones o cualquier otra. Esta igual nos dice que está protegida y que no se puede realizar algún cambio. Ahora sí, estamos listos para iniciar la captura de nuestro paciente. Tengo yo el expediente y mi tarjeta física. Y vamos a buscar a nuestro paciente. En este caso, mi paciente se llama Fabiola Gutiérrez López. Vamos a buscar aquí a las Fabiolas. Tiene que estar seleccionado todas las casillas para poder hacer la búsqueda. Fabiola. Aquí tenemos a 3 Fabiolas. Vamos a ver su apellido. Gutiérrez. Aquí, como son 3, podemos ver que no hay ninguna Gutiérrez y ninguna López. Si la lista fuera muy grande, que no nos permite visualizarla, podemos nosotros dar la búsqueda en Gutiérrez y no hay coincidencias. Le damos cancelar y como mi paciente no ha venido a consulta o ha venido a consulta y no le he reportado, es la primera vez que lo reporto, va a ser primera vez como consulta. Deseleccionamos el nombre, tenemos que seleccionar todos los pacientes y aceptar para que nos vuelva a aparecer toda la lista de los pacientes. Como hemos visto que no aparece en la lista, tenemos que capturar todos sus datos. Por lo consiguiente, vamos a ir hacia la parte inferior de la hoja para poder grabar sus datos en la hoja. Tenemos aproximadamente como 700 pacientes, entonces sí es un poquito tedioso poder bajar hasta la última casilla de captura, pero tengamos un poquito de paciencia. Aquí vamos en el 500, 600, ya vamos a llegar, y 700. Aquí vamos despacio. Y por fin, la siguiente sería 733. Capturamos 733. Su número de expediente es FO 9007. Nombre Fabiola Gutiérrez López. Y su CUR GULF 83 03 21 MOC. Y obviamente tenemos que ponerle todos los demás datos
de su CURP. Aquí por datos de personales de protección a la persona, lo dejamos de esa manera. Y vemos que se autocompleta todas las casillas. Nos dice esta paciente o la tarjeta que tenemos acá que si nos damos cuenta aquí, no tenemos la referencia superior de los nombres de las casillas. Y por eso es importante que nosotros podamos familiarizarnos con esta hoja en Excel, pero mientras podemos nosotros imprimir el formato para poder ver cuál sería la casilla que continúa. Vimos que se autocompletó estas tres casillas. Y aquí dice, declara pertenecer a algún pueblo indígena. Bueno, continuamos con la captura. Hasta que tú te familiarices, vas a poder comprender toda la base de datos. En este caso dice que sí. Le podemos poner 1. La siguiente casilla dice, se autodenomina afroamericana. Le ponemos 0 de no. La siguiente casilla es, ¿tiene alguna discapacidad? Dice que no. ¿Es migrante? Dice que no. Escolaridad. Aquí nos dice que es 4, secundaria completa. Estado civil. Ella nos declara que está en unión libre 3. El cuarto dice económicamente activo o activa. Dice que sí. Y le ponemos su domicilio. Aquí le vamos a inventar. Le ponemos Guadalupe Victoria, número 100. Y si aquí, como les mencionaba, si queremos aquí modificar el dato, no nos va a permitir. Entonces nos vamos a la siguiente casilla. La siguiente casilla dice partos. Nos dice que es 1. Cesárea y posteriormente aborto. 0, 0. Número de hijos. Nos dice que es 1. Edad al primer embarazo, ella nos refiere que tenía 21 años. Y la fecha de resolución del último evento obstétrico. Nos refiere que fue el 26 de noviembre del 2005. ¿Desea tener más hijos? Nos dice que no sabe. Le ponemos 2. Diabetes mellitus y todas las demás enfermedades. Por ejemplo, bueno, vamos a ir seleccionando una por una. Nos dice que no. Hipertensión arterial dice que no. Sobrepeso, obesidad, no. Cardiopatías
no. Nefropatía, no. Cáncer de mama, no. Cáncer cervicouterino, no. Otras, no. Dice, ¿ha utilizado algún método anticonceptivo? Nos dice que sí, le ponemos 1. Y nos dice acá qué método. Para empezar, dice que fue 9. Y la clave de ese método del 9 es 0177. 0177. Posteriormente dice método actual 3, inyectable bimensual. La clave del método 3503. Método de barrera dice que no tiene, 0. Vemos que se autocompletó. Viene la fecha de inicio del método actual. Nos refiere que es el 6 del 8 del 2018. Tipo de consulta subsecuente, 2, ya ha venido. Fecha de consulta, ella vino el 06 del 08 del 2018. Vamos a correr. Y nos dice nuevamente que es el método otorgado. En este caso continuamos con la inyección bimensual, que es 3. Y viene nuevamente aquí la clave del método. Ya habíamos dicho que es 3503. 3503. Barrera 0. Se llena automáticamente. Y aquí viene la dotación. Se le entregó un método de barrera haciendo mención a 0. La fecha de la próxima consulta fue el 06 del 10 del 2018. ¿Acepta visitas? Dice ella que sí. Y el resultado, en este caso no aplica. Le ponemos una X. Y bueno, si vemos acá, pudimos llenar todos los datos sin que nos marcara ningún error. Si te marca algún error, es porque no estás haciendo la captura que corresponde. Aquí le pusimos el del método 1 y vemos que dice que no es el adecuado o que es diferente al actual. En este caso habíamos dicho que es el 33503.
le damos reintentar. Y 3503. Y vemos que no los acepta. Si en algún momento, alguna casilla, desaparece la leyenda de que no es aceptado o es diferente o es la fecha, tienen que buscar la fecha, el método o el dato correcto, porque si no les va a marcar error. ¿Vieron qué fácil es poder llenarlo? Bueno, esta es la consulta del paciente que no está registrado en la base de datos. Vamos a dar la consulta a un paciente que ya está registrado en la base de datos. Vamos a la parte superior nuevamente. Para poder hacer el filtro. Y en este caso vamos a suponer que vino una paciente. Tenemos nuestra expediente y nuestra tarjeta. Se llama Yesenia. Yesenia. Afortunadamente tenemos una. Y a ver si coinciden. Tenemos dos. Yesenia Sánchez Alejandro se llama. Y aquí está nuestra paciente. Cotejamos que todos los datos coincidan. Podemos actualizar cualquier dato que deseemos o que tengamos que actualizar. El domicilio. Y en este caso, si todos los datos están bien, lo único que tenemos que cambiar sería la fecha de consulta subsecuente, porque ya es un paciente subsecuente. 2. La fecha de la consulta. En este caso estamos a 16 del 01 del 2026. Le cambiamos el método. Vamos a suponer que continuamos con el mismo. La misma clave. De barrera no le dimos. La clave tampoco. La cantidad le dimos 1. Y le modificamos la fecha de la próxima cita. En este caso vamos a ponerle el 30 de 04 2026. Y con esto terminamos de guardar la actualización de la tarjeta de nuestro paciente. Y estos serían los únicos dos casos que tendríamos que ver, sea primera vez o subsecuente. Si es de primera vez, tenemos que capturar todos los datos. Si es subsecuente, tenemos que checar que sean los mismos datos y cambiar solamente los datos que correspondan. En este caso, los más ideales son el tipo de consulta, la fecha de consulta, el método entregado, la cantidad y la próxima fecha de la cita. Volvemos a desbloquear o deseleccionar a los pacientes para que aparezcan todos. Y por último, le damos a la pestaña guardar. El día de mañana o el día fecha posterior que yo otorgue otro método, va a ser la misma dinámica para capturarlo. Y le damos nuevamente guardar. Recuerden que este archivo lo tienen que compartir conmigo. Tienen que enviar un correo a suivecoloniaestrella@
outlook.es y la fecha próxima que tendrían que enviarla sería el 2 de febrero del 2026, que es el primer día hábil del próximo mes. Continuamos con las siguientes pestañas. En este caso, la que sigue dice segunda parte, y es el resumen de todos los métodos anticonceptivos con sus respectivos movimientos. Esta no se le hace ninguna modificación, se actualiza automáticamente. Vemos también la parte frontal de la tarjeta física y la parte reversa de esta misma. Solamente como recomendaciones generales, tienen que hacer el guardado de su consulta y sobre todo, si tienen alguna duda, pueden venir al área de estadística o enviarme un correo. Recordemos nuevamente que la fecha próxima de entrega de información en este caso sería el 2 de febrero, que es el primer día hábil del próximo mes, y así subsecuentemente. Dependiendo de cuándo veas tú esta grabación, puedes verificar la fecha en tu calendario. El primer día del mes que sea hábil, esa fecha se entrega la información. Si lo puedes enviar, no hay ningún problema, porque a veces atraviesa sábado y domingo y tú trabajas nada más de lunes a viernes. Entonces no hay ningún problema que lo puedas enviar con tiempo o antes de la fecha, siempre y cuando hayas capturado todas tus consultas de PF. Bueno, gracias. Cualquier duda estamos para servirles.